Lord Hackers Entertainment. Que tú vienes de generación, vienes generaciones de demonios. O sea, por ejemplo, yo tengo una generación de demonios encima de mí que me hacen ser homosexual. Y no, esa misma, hay espíritu. Y esa misma, hay bueno. espíritu que tú le has dado cabida. O sea, entonces yo le di cabida a un espíritu desde que tengo conocimiento de causa de mi vida. O sea, de que yo nací, comencé a mirar gente. O sea, yo desde no, ese espíritu te visitó. Desde pequeño, un espíritu a mí me visitó. Te visitó. Y me convirtió en homosexual. No, tú le diste cabida. ¿Cómo le dio cabida a un niño? ¿Cómo entra, niño? pastor? ¿Cómo entra Exacto. en un niño? En un niño sin conocimiento de causa. La seducción. ¿Cómo entra? La seducción. La seducción. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo entra? En tu caso. Bienvenidos a otro contenido aquí en mi canal de YouTube, Vladimir Jaques. Como siempre te digo, si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés ahí siempre en primera fila disfrutando de todo nuestro contenido. En esta ocasión tengo un contenido muy interesante porque vamos a debatir, vamos a hablar de un tema que yo sé que a mucha gente le interesa. Vamos a tratar de, en función de las experiencias, de las vivencias de mis panelistas, pues poner sobre la mesa este tema que de alguna manera hace que gente de diferentes orígenes tengan opiniones muy distintas, muy diferentes. Es un tema que llama a conversación, a debate, a controversia. Así que quiero darle la bienvenida formalmente a Juan Esteban de la Rosa, que me acompaña nuevamente aquí en mi canal de YouTube. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Súper bien, contento de estar aquí nuevamente. Ya ustedes saben, aquí está Juan Esteban. A la gente que le gusta ver a Juan Esteban en este canal, comenten ahí en la caja de comentarios para ver si lo convencemos de que venga más a menudo. Y también me acompaña otra persona que ya hemos tenido en el canal, es el pastor Edwin Reynoso. ¿Cómo está, pastor? Bien, bien, Vladimir, un placer estar en tu canal de YouTube. Amén. Amén, pastor, qué bueno que está por aquí. Señores, ya ustedes saben que vamos a hablar con Juan Esteban y con el pastor de un tema que evidentemente yo sé que hará que ustedes comiencen a comentar inmediatamente desde que escuchen de qué vamos a hablar. Creo que tengo a Miguel haciéndole señal al pastor como un loco por ahí. ¿Qué es lo que pasa, Miguel? Dime que yo corto y sigo. Pues dime, no importa. Ya. Ah, tiene que acercarse al micrófono, pastor. Esto es en vivo, mentira, es grabado, pero no importa. Como YouTube podemos seguir volado. Señores, vamos a debatir, vamos a hablar de la homosexualidad. El pastor estuvo conmigo en una entrevista que hicimos donde él contó parte de su historia y él habló de sus vivencias como un ex homosexual, ¿verdad que sí? Y en base a la experiencia del pastor, vamos a hablar con él de este tema, evidentemente con Juan Esteban. Ustedes saben que Juan Esteban se define como una persona que es gay abiertamente. Exacto. Es una persona que vivió también con una mujer en algún momento, tiene sus hijos, y él en base a su experiencia tiene una postura y una posición. Y nosotros lo que queremos es poner sobre la mesa ambas posiciones, sobre todo al momento de hablar del origen de la homosexualidad. Un homosexual, pastor, un homosexual, Juan Esteban, ¿nace o se hace? Dele usted, pastor. Bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Yo creo, mi hermano Vladimir, que el homosexual tiene dos puntos. Y es que muchas veces viene el tema del maltrato, el tema del rechazo, de la familia disfuncional. Ese es un punto. Y viene el tema también de lo que son los demonios por generaciones. Amén. Si nos vamos al plano espiritual, nos damos cuenta que hay generaciones, demonios que vienen por generaciones de familia. ¿Por qué? Porque en un tiempo mi abuelo tuvo un maltrato, tuvo ciertas experiencias con violaciones y ciertos tipos de abusos, y se le abrió, Satanás aprovechó esa brecha, y esa brecha se le abrió el enemigo. Entonces este demonio, sea que la persona muera o no muera, este demonio sigue operando, sigue haciendo daño de generación en generación, y todo el que este espíritu penetra es donde entra el maltrato, es donde entra la violación, es donde muchas veces la persona siente atracción por el sexo opuesto. Amén. Y muchas veces hay personas que no entienden el por qué esta persona siente esta atracción. Siempre yo le he dicho, yo amo el homosexual. Amén. Lo que no vamos de acuerdo es con
con nosotros con cierta actitud, amén, que condena la Biblia, amén. Sino en lo personal, sí nosotros amamos los homosexuales, porque yo tengo muchos amigos homosexuales y lo amo y lo quiero. Pastor, para un poco entender lo que usted plantea y para que la gente que nos está viendo y escuchando tenga más claro cuál es su postura, usted habla de un demonio o de maldiciones que se heredan de generación en generación. Estamos hablando de que si su abuelo, por ejemplo, fue homosexual, eso puede pasar a descendientes de su familia. Amén, amén. Mira, cuando yo estaba en la hechicería, yo vi mucho esto, porque los demonios trabajan con apertura o con cobertura, con autoridad, cuando la persona abre una brecha a través del maltrato. Si tu abuelo viene del maltrato o viene de un caso que ha tenido violación o ha tenido cualquier tipo de escenario, esta persona aún muera, este demonio sigue operando, vuelvo y te repito, hasta ir de generación en generación. En el caso mío, mi papá era homosexual, mi papá, pero también detrás había más familias por generación que eran homosexuales. Del lado de mi mamá también son homosexuales. Entonces, este demonio, este espíritu, siempre usa una segunda persona para poder abrir la brecha y hacerle daño a la persona que verdaderamente él quiere que este espíritu trabaje en esta persona, porque sabe que hay propósito de parte de Dios en esta persona, en donde este demonio obra en esta persona y llega a través de una marca o a través de alguien que Satanás utiliza para hacerle daño a esta persona. Entonces, este demonio entra en esta persona, pero no es que la persona tomó una decisión de ser homosexual. Ni nació así. Ni nació así, por así decirlo. ¿Cómo entra un demonio de homosexualidad en una persona? Muchas veces, aún desde el vientre de nuestra madre, nosotros nos preguntan, ¿yo nací así? Sí, tú naciste así. Pero el problema no viene porque yo decida ser homosexual. No, hay gente que maltrata los homosexuales y habla aún mucho, hasta del mismo pueblo, que se llaman ser cristianos, porque no entienden que no, esto no se trata de que ellos toman una decisión, porque aún del vientre de la madre esto viene. Entonces usted está diciendo que si nacen así. Nacen porque viene por generación. Ahora, este demonio venir de generación en generación, este demonio habita aún desde el vientre de la madre. O sea, es como una posesión. Exactamente, viene siendo como una posesión. ¿Qué piensas tú, Juan Esteban? Bueno, primero yo siento, el mismo pastor me da la razón en ese aspecto, que el homosexual nace. Ahora, hay que identificar qué es. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un homosexual, el homosexual es simplemente una persona que se siente atraída sexualmente por su mismo sexo. Uh-huh. Hay otras personas que pueden ser transgénero. Un transgénero pudiera ser la apariencia femenina, lo que se considera como socialmente género, uh-huh, y pudiera ser que sea heterosexual. Puede darse el caso. Hay muchos casos de personas incluso que se travestieron por muchos años, que estaban confundidos pensando que eran homosexuales, pero eran simplemente transgénero, más no homosexuales. Entonces, ¿qué pasa? En una persona nacida, la cabida para que exista una entidad demoníaca o sobrenatural tiene que darse en apertura. Por ejemplo, yo creo que si yo no te doy paso a ti, que tú eres un demonio, ven a mi vida, tú no puedes entrar. ¿Cómo una persona que no ha nacido, sí nace con la mancha del pecado, pero no nace con la apertura para un demonio? Los demonios que llegan a la casa, que llegan a las personas, según data la misma Biblia, vienen incluso por ese aspecto de las personas que se acercan a buscarlo. Una persona que va y se sienta a hacer hechicería, por esto apunto también, yo soy de aquellos, yo creo en Dios, vengo del mundo cristiano, mas no sigo ninguna religiosidad, porque la religión es el opio de los pueblos y hace que la gente comience a creer cosas y a fanatizarse de cosas que al final de cuentas lo que hacen es más daño que bien. Porque no creo que exista un demonio que pase de generación en generación, porque yo no tengo la culpa de lo que mi tatarabuelo hizo. Entonces Dios sería un Dios injusto que permite que un demonio esté dentro de mí sin necesidad y sin yo haber nacido ni haber hecho lo que hizo mi abuelo. Ahora, yo sí conozco que la mancha del pecado, la desobediencia de Adán y Eva, la tenemos por heredad, porque fue la desobediencia al pecado original.
Entonces, eso lo traemos en el ADN. Por esa razón tú naces, tienes una conducta e incluso te enseñan obediencia. Pero un demonio, a Satanás no se le fue permitido ponerle la mano le dijeron, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, menos tocar la vida de Job. O sea, Satanás tuvo que subir al cielo y pedir permiso para poner a prueba a Job. Eso quiere decir, si él es el rey de los demonios, que los demonios necesitan el permiso de alguien para entrar en la vida de una persona. Entonces, no creo que la homosexualidad sea un demonio. Ok. Son dos posiciones bastante diferentes, pero cada uno de ustedes vivió, en el caso tuyo, lo sigues viviendo, en el caso del pastor, pasó por eso. Amén. Cuando usted era niño, según me contó, fue abusado. Sí. Y a partir de ese momento, usted comenzó a transitar en el mundo de la homosexualidad. Poco para que la gente entienda, cuénteme un poco cómo sucedió eso y cómo usted tomó la decisión, no solamente de ser homosexual, sino de transvestirse también, porque lo hacía. Amén, amén. Mira, cuando yo tenía alrededor de 7 años, por ahí de edad, mi madre, como le explicaba, también practicaba el homosexualismo. Mi padre también, y mi descendencia también. Pero yo estaba ciego a ese tipo de conducta, en donde, vuelvo y repito, son espíritus, o si se le puede llamar demonios, que vienen por generación. Amén. Recuérdate que la Biblia, si nos vamos a la Biblia, hay varios puntos bíblicos en donde habla de las generaciones de demonios, que vienen de tiempo en tiempo. La Biblia habla del hombre cuando el hombre se convierte a Cristo. Y dice que de modo, si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros, cuando estamos fuera de Cristo, hay un viejo hombre. Pero cuando entra en Cristo, este viejo hombre muere. ¿Cuál era este viejo hombre? Este viejo hombre era que estaba en delitos y pecados. Amén. Entonces, al ya llegar a los pies de Cristo, cuando verdaderamente es un cristiano genuino, amén, porque hay fanáticos y hay cristianos que son genuinos. ¿Cuáles son genuinos? Los que tienen el amor de Dios. Amén. Pero en el caso mío, cuando yo tenía 7 años, yo fui abusado. Amén. Y cuando en ese tiempo mi mamá estaba con una banda de delincuentes, en mi casa se practicaba la brujería y todo eso. Y yo nunca entendía en por qué habían tantos conflictos y tantas cosas en mi casa. Pero de repente, Satanás, oiga bien, yo no era ni sentía ningún tipo de atracción en ese entonces. Pero entonces se abre un portillo en donde mi mamá, a través de la droga, del homosexualismo y todo eso, tiene personas que le rodean, que son homosexuales. Personas que le rodean, que también fueron los causantes de la motivación diabólica para poder llegar al homosexualismo, en donde ellos abusan de mí, en donde duran muchos tiempos abusando de mí, 3 hombres, en donde a lo principio me sentía destrozado, pero llega el tiempo en que mi vida comienza a dar un giro, en donde Satanás transmite en mi vida y me dice, bueno, ya tú llegaste a ese punto, ya sigue. Entonces, a través del menosprecio, por eso te hablaba de la familia disfuncional. Cuando usted viene de una familia disfuncional, en donde usted recibe maltrato, en donde usted no tiene apoyo, en donde de repente usted encuentra un ladrón y usted se deja influir por ese ladrón, usted va a ser ladrón. ¿Entiende? Pero en el caso mío, al mi mamá tener generaciones de demonios que le perseguían, este demonio busca una brecha. No es que yo elegí ser homosexual, es que la brecha se abrió a través de mis familiares. O sea, que en el caso suyo usted le da de alguna manera valor a la gente que dice que cuando un niño es abusado, de alguna manera comienza a repetir la conducta que no fue aprendida, sino impuesta, y que esto es lo que hace que quizás en un futuro sea homosexual. Usted está atribuyéndole la orientación a un abuso, a un maltrato que ocurrió en la niñez y que de alguna manera desencadene un comportamiento más adelante. Sí, ello hay 2 puntos, Vladimir, que hay un escenario que es el escenario del maltrato. Amén. Muchos pueden venir por el maltrato, otros por las generaciones que te acabo de mentar,
generaciones de demonios, espíritus de las tinieblas, que son los que tienen potestad a esa persona, porque la gente dice yo soy hijo de Dios, pero la Biblia reitera quiénes son hijos de Dios y quiénes son criaturas de Dios. Cuando Entiendo. usted está fuera del camino, usted es la criatura de Dios. Juan Esteban, en tu caso, ¿tú en algún momento cuando eras niño fuiste abusado sexualmente? Yo tuve, por ejemplo, porque, bueno, aclarando, el abuso es cualquier toque. Sí, claro. Violación ya es cuando es una irrupción. Claro, por eso te pregunto abuso. Cuando es una irrupción. Abusos, ahora ya de adulto, ya yo sí entiendo que son abusos, porque cuando tú estás muchacho, que tú tengas 11, 10 años y el de 14, de 15, 16, por ejemplo, sí eso pasó. Sí eso pasó. Ahora, eso no lo determina. Porque desde que yo tengo uso de razón, a mí me atrajo mi mismo sexo. Y por muchos años reprimí eso. Y te digo algo. Cuando yo sustento la teoría de que el homosexual nace, eso está ahí. Ahora que tú decidas, por ejemplo, en un momento determinado, como dice Dios, como dice la Biblia, quien quiera seguirme, que identifique el pecado y que se aparte de él. Tú puedes apartarte del pecado. Tú puedes en la vida, cuando tú decides, por ejemplo, no quiero tener sexo, tú decides no tener sexo y no lo tienes nunca con nadie. Conozco personas que son homosexuales que han decidido no tener sexo por encajar. Porque, por ejemplo, es más difícil para una persona que siente el impulso homosexual, ser homosexual en un mundo donde esto es una aberración, que pasar por heterosexual y dejar que la sociedad me aúpe. Y evitarse todo lo que viene con eso. Desde mi punto de vista, mira, se pueden dar casos, y en eso yo creo que eso es de tratar con un psicólogo y un psiquiatra, donde tú puedes tener que el síndrome de Estocolmo y demás, que hay niños a veces que se sienten atraídos hacia la persona que le abusa porque dura mucho tiempo abusándolo, que normalmente tienen que tener pendiente que casi siempre son familiares cercanos los que abusan de tus niños. Ese tipo de cosas puede pasar. Eso tiene una definición y hasta una connotación científica que puede pasar. Por esa razón, siempre se dice, el que fue abusado y demás debe de ir a terapia, porque ahí puede identificar todos los factores. El caso de la homosexualidad ya tiene más de 30 años que fue sacada incluso de las enfermedades mentales, porque la tenían como una enfermedad mental. Esto no es una enfermedad, esto no es un demonio, es simple y llanamente tú naciste en una de tus dimensiones de la orientación sexual en tu cerebro, está esa parte que le atrae su propio sexo. Porque, por ejemplo, ahí tú tienes que definir todo lo otro, porque sabes que en las siglas de la LGBTQI+, te aparece todo. Entonces, hay personas que a veces confunden a un transgénero con un homosexual o con un gay, que confunden a un gay cisgénero, que es mi caso. Yo soy gay cisgénero, adoro ser varón, me gusta verme masculino y me atrae un hombre. Entonces hay personas que esas cosas no las saben dividir, y por esa razón yo siento que hay como que mucha desinformación y por así decirlo, mucha confusión. Porque la gente siempre entiende que el que es gay está confundido. Sí. Y normalmente puede pasar ver a un gay reprimido, confundido en el mundo heterosexual. Y aquí tu ejemplo. Yo tengo 2 hijos. Hoy en día tengo una relación muy bella con las madres de mis hijos, pero, por ejemplo, yo duré ¿cuántos años vendiéndole al mundo eso? Entonces, al final de cuentas, y eso sí está claro, Dios ve el corazón. Yo siento que aunque X, cual Y, lo que sea, Dios sabe que soy sincero. Yo estoy diciendo a ti, mira, esto es lo que hay. Yo me voy a destruir, como dicen los testigos de Jehová, destrúyeme. Me voy para el infierno, como dicen los evangélicos, me voy para el infierno, me voy para el qué sé yo qué, ya. Pero en este camino, en este momento, estoy siendo sincero conmigo, no estoy hablando la mentira al mundo, porque yo siento que muchas personas, quizás hasta por encajar, porque esto no es fácil. Tuve mucha gente que me escribe, Juan Esteban, te quiero, pero mucha gente que me escribe de todo lo otro. Claro. O muchos tigres que me quieren dar golpe. Sí. Lo que pasa es que yo he echado un cuerpo y he trabajado y he cogido clases de karate y de todo para poder defenderme. Pero, por ejemplo, mi pareja, que es más frágil que yo, son situaciones que uno tiene que, tú me entiendes. Entonces, esto no es fácil, esto es para valientes. Yo sí, más que todo, que pensar que no es un demonio, no estoy no para nada. O sea, yo duré en la iglesia adventista del séptimo día desde los 9 años hasta los 22. Y puedo decirte a ti que lloraba todas las noches para que Dios me quitara eso. Literal. Lloraba toda la noche hincado ahí. What you 40, Señor Jesús, quítame esto. Y no se quitó.
Tú dices que tú naciste, o sea, tú dices desde que tienes uso de razón siempre supiste que te atraían las personas de tu mismo sexo. Sí. En el caso del pastor, él dice que para nada hasta que le sucede lo que le sucedió. Exactamente. Podríamos estar hablando de dos situaciones totalmente diferentes, evidentemente, donde quizás el comportamiento del pastor estuvo condicionado por lo que le sucedió. El pastor pudo haber estado, para que tú Esa sepas, confusión a lo mejor viene de ahí. el pastor pudo haber estado dentro de lo que sería, no lo puedo tipificar así porque no soy psicólogo, pero dentro de lo que sería como un síndrome de Estocolmo, que terminan siendo abusados y se enamoran de su abusador y repiten esa conducta más para adelante. Por ejemplo, él se trasvistió, pudo haber en algún momento sentido la identificación con su madre, que quizás no le prestó tanta atención, intentando emular o idealizar a la madre, comenzó a trasvestirse. O sea, ahí pueden haber otros traumas que no tienen que ver nada con la homosexualidad. Pero en el caso del pastor, No. él no sentía admiración por su mamá, sino todo lo contrario. No, espérate, que tengo para decirte que muchas veces lo que nosotros decimos que sentimos odio y repugnancia por nuestra madre es un sentimiento disfrazado, porque hay una parte del niño, señores, que estoy yendo a terapia, para que ustedes me entiendan, es que yo estoy yendo a terapia, entonces mi terapeuta Sí, tiene que fluye, sentirse orgullosa de mí. fluye. Entonces, por ejemplo, hay una etapa del niño, por ejemplo, en la que el niño tiene que sentir la seguridad de la madre. Cuando la madre no está, el niño tiende a llamar la atención para que la madre lo vea. Desde pequeñito. Tú que tienes hijos te has dado cuenta que hay un momento que la niña o el niño se te ponen como revoltosos. ¿Qué es lo que quiere? Que tú le prestes atención. Sí, sí. Entonces, cuando el padre o la madre, en este caso la madre, no está ahí para prestarle atención, comienzan a desarrollarse ciertos traumas que después tú comienzas sin darte cuenta a repetir la vida de tu madre porque tu subconsciente captó todo eso y eso puede después en la adultez causar muchísimos problemas. Señores, todo el mundo tiene que ir a terapia. Muy bien. En el caso del pastor hay un tema también de abuso de drogas y una serie de cosas que yo Muy entiendo que bien. fueron condicionantes. Pero volvemos otra vez, fue su vida, fue su experiencia. Amén, amén. Dígame qué usted piensa de Amén. todo lo que El nombre Juan Esteban, ¿verdad? Sí. Me acaba de dar la razón. Amén. Tú le haces la pregunta que si él fue abusado. Él te dice que, cierto modo, sí. No, yo no le he dado la razón, pastor. Pero dijiste, Antes de ser abusado, dijiste ya que yo fuiste era gay. seducido. No, antes de ser abusado, yo seduje a la persona que me abusó. Pero había una atracción. Pero yo tenía la atracción de la persona que me abusó. Sí, por eso O sea, mismo. no fue la persona que me abusó a mí. Se considera abuso por la diferencia de ¿Qué? edad que había, pero no en ningún momento yo fui, ni, por ejemplo, el caso suyo, 3 hombres abusando. A mí nada de eso. No. Yo no. sabía bajar los pantalones y hacer la felación yo. Sí, pero te voy a explicar algo. Mira, en el caso mío, yo nunca sentí atracción. Nunca sentí Pero atracción. en el caso suyo, a usted lo obligaron. Y déjame explicar. Por ejemplo, dígame usted, ¿lo obligaron? Me amenazaron y me obligaron. Eso es una obligación. En el caso mío, no. En el caso mío nos poníamos Sí. a jugar y yo lo inducía. ¿Pero por qué? Porque ya de antemano, ya ese gen que viene por generación. No, la homosexualidad no es un Pero gen. Eso te quiere escúchame. decir que en el caso de Juan Esteban, La homosexual- en el embarazo un demonio entró y causó esto. No, No. déjame explicarte para La que me homosexualidad pueda, no es un para gen. que Juan De Esteban me ponerlo pueda en contexto. Y entender. por ejemplo, en mi familia, en la parte de mi mamá, no hay homosexuales. Bueno, ahora una prima que tengo, pero no hay homosexuales por generación tampoco. Pero cuando te Y hablo mi de papá cuando te tampoco. hablo de por generación, no es que cierta persona, como vuelvo y explico, ¿me entiendes? No es que si mi abuelo, mi tatarabuelo fue homosexual, ya es por eso que la familia entera tiene que ser homosexual, sino que hay personas que le dan cabida, como le diste tú, al homosexualismo. Yo no Porque- diga vida, yo nací pájaro. Sí, tú naciste pájaro, pero hubo una cabida, tú le abriste una puerta al enemigo No, sin al darte revés, cuenta. yo le cerré la puerta a mi orientación sexual por muchísimos años y eso lo sufrí. Y tú dices que estaba en la iglesia. Óigame bien. Estaba Y en la iglesia. adventista. Yo fui en un tiempo, duré mucho en la iglesia adventista. Y ¿sabe qué pasa? Que él dice que él estuvo en la iglesia adventista y que él le pedía al Señor que le quitara eso. Pero hay un punto, que es que la Biblia dice que nosotros tenemos el libre albedrío. Amén. Dios no te puede ayudar si tú no quieres.
Tú tienes que renunciar a lo que tú tienes Pero yo renuncié. para poder... Renuncié por cuántos años, como por 12. Ok, casado y pero todo. Casado ajá. con hijos. Mira, el problema es la perseverancia. No, Porque pues yo te voy a decir algo. De nada vale que yo esté casado, tenga hijos, y cuando esté en el baño trancado, tocándome, esté pensando en un hombre. Estoy engañando al mundo, pero no a Dios. mira... Y yo te voy a decir algo. Realmente, yo no creo en un ex homosexual. Porque yo sé lo que se siente en carne viva ser homosexual. ¿Y yo? Y sé lo que se siente. Entonces, hay cosas, yo sí apoyo el hecho de que exista la decisión de apartarse de la homosexualidad. Que exista la decisión. Pero el impulso, si eres homosexual, si naciste homosexual, mueres siendo O homosexual. sea, que no hay forma de que una persona No, que tú fue puedes- homosexual deje de serlo. Tú puedes llegar a la redención si tú quieres. Ujú. Por el hecho de que tú vas a agarrar y vas a hacer, como dijo Jesús, apartarte del pecado. ¿Y por qué como yo no- la homosexualidad es un pecado, yo me aparto del pecado y dejo de ser el pecador, dejo de consumar el pecado. Pero el impulso sigue existiendo y esa guerra está ahí adentro. Pastor, ¿el impulso en usted sigue existiendo o usted dejó de sentir ese impulso? Claro, lo dejé de sentir. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que de modo que si alguno se halló en Cristo, nueva criatura es. Vuelvo y te reitero, Dios nos da un libre albedrío. Y ese libre albedrío, tú eres responsable si lo pone en acción o no lo pone en acción. Tú eres que decides si va a ser gay o no va a ser gay. Tú naces el gay. el pastor Julio César Santana, que creo tú quién es, sabe quién es, ¿verdad? Este hombre estaba también en el homosexualismo. Y ya él no practica el homosexualismo, tampoco es Pero lo que dice Juan homosexual. Esteban es, hay cosas diferentes. Una cosa es tú dejar de practicar y otra cosa es dejar de sentir el impulso. Él se refiere a que tú puedes controlar. Tú No, puedes decir, y mira, hoy- no voy a hacerlo más, Pero yo te puedo- pero internamente sigue sintiendo la necesidad. Por eso le pregunto. Aquí voy. ¿Usted dejó de sentir el impulso? Sí. ¿Usted no le gustan los hombres? No. ¿Y qué usted hizo para poder apartarse de todo eso y dejar de sentir eso? Usar las herramientas que en el caso de él no usó. Por ejemplo, Usar lo que es el dominio propio, eso es lo primero. Yo tengo dominio propio. Segundo, las herramientas que te da según la palabra. ¿Cuáles? Ayuno, oración, Yo hago propósito. fasting. Tratar, Juan Esteban. Juan Esteban, de que tu vida lleve un giro 99%, 100% a la vida cristiana según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué te quiero dar a entender? Yo respeto tu punto de vista y te amo y te quiero así como tú eres y Igual tengo yo. un gozo conocerte. Amén. Pero hay ciertos puntos en cuanto a lo que es el homosexualismo que yo creo que tanto el que es maltratado, amén, tanto como las personas que han sido como yo, que tuve esa Pero una cierta- persona maltratada te puede dar más un sociópata luego, o un verdugo, o una persona maltratadora más adelante que un homosexual. Entonces, si la homosexualidad es un demonio, entonces los asesinos es un demonio de asesinato. Sí, Todo es un demonio. Sí. Entonces, este mundo lo rigen los demonios. sí. Wow. Este sí. Wow. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Creado Satanás, por Dios. bíblicamente. Creado por Dios. Tú eres creado por Dios. Yo Y soy Satanás creado también. por Dios. Vladimir es creado por Dios. Y Pero Satanás. nosotros somos los que tenemos la decisión. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que tú puedas heredar un demonio donde en un momento determinado hay un libro de la Biblia que se llama Job. En el que libro de Job. Que Satanás tuvo que pedirle permiso a Jehová para poder tocar la vida de Job. Ahora, Entonces, ¿cómo es posible que los demonios nazcan en un niño recién nacido sin haberle pedido permiso? y Ahora voy. añado a esa pregunta, los niños son inocentes también. ahora voy. El niño primeramente es un libro abierto. Eso es lo primero. Y segundo, Satanás no le pidió permiso al Señor. El Señor puya a Satanás y le dice, ¿no ha visto mi siervo Job, siervo fiel, apartado del mal? Sigue Pero lo leyendo. hace con una segunda intención. ¿Sabe por qué? Porque el propósito, cuando Dios quiere, Dios usa tal mismo Satanás. Pero Dios en este agarra- caso, él le dice, ¿ha visto mi siervo Job? ¿Y qué Satanás le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué dice Satanás? El Le que dice, sirve- quítale tus bendiciones. Sí, quítale Pero- las bendiciones. O sea, y él lo único que le dice, lo puedes tocar todo menos su vida. Pero ¿por qué le dice? Porque él quiere darle a entender a Satanás que verdaderamente Job le adora no por lo que él le ha dado, sino porque hay una independencia de adorarle a él. O sea, cuando el hombre ha sido homosexual,
o el hombre ha sido ladrón o hechicero, en el caso mío, que tuve mucha situación. Cuando tú llegas a estos límites y tú sientes que tu vida tienes que dar un giro, amén, como en el caso mío, amén, yo entiendo que tiene que haber un esfuerzo sobrenatural. No, el esfuerzo existe. Lo que pasa es que, por ejemplo, Dios no es ilógico. Tú no puedes poner a pecar a una persona que no ha pecado. El pecado es con conocimiento de causa. Un niño de 3 meses no ha pecado porque no tiene conocimiento de causa. O sea, el pecado es con conocimiento de causa. ¿De qué tipo? Esa parte de la Biblia que habla de esos 1000 años que va a dar cuando venga la segunda venida de Jesús a las personas que no conocieron el Evangelio, a las personas que no conocieron de Cristo, porque lo dice, el mundo entero tiene que conocer. Las personas, escuchen, las personas que no conocieron de Jesús, que no conocieron de Cristo, del Evangelio, de las nuevas buenas del reino, por ejemplo, esas personas se les va a dar una oportunidad. Porque ¿cómo sería? Dios no sería justo si, por ejemplo, todos los taínos que vivían en esta tierra, República Dominicana, cuando venga la segunda venida de Jesús, esos taínos nos resucitan porque no conocieron a Jesús. Incluso el tiempo del fin vendrá cuando todo el mundo conozca el Evangelio. Entonces, hay cosas que yo no entiendo. No conocieron a Jesús. Vamos a poner en el tiempo de Moisés, ¿verdad? ¿Jesús estaba? No estaba. Vamos a darle un contexto más terrenal. Aquí, cuando esta isla comenzó a formarse, no la República Dominicana, la isla, habían varias tribus. Los Igneris, los aborígenes, previo al descubrimiento, no conocían Dios, no conocían a Jesús, no sabían quién era Jesús. Simple y llanamente adoraban los tótem porque si veía que caía fuego del cielo, ellos decían, el fuego es lo mejor del mundo. ¿Pero por qué? Porque estaban ignorantes. Eran ignorantes, entonces el ignorante es pecador. El ignorante tiene algo, que cuando tú pecas por tu propia concupiscencia, sí pero es pecador. El que peca por ignorancia no pero es, porque el pecado es con conocimiento de causa. Sí, pero todo aquel, mira, después que el niño tiene 8 años, ¿me entiendes? 12, 8 años, ya el niño va adquiriendo ciertos conocimientos. Los va adquiriendo, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces, nosotros, como persona adulta que somos, que tenemos hijos, nosotros somos el patrón. Yo le voy a hacer una pregunta. Un niño, sin saber, le toma un juguete al vecino y se lo lleva y lo esconde. Y llega Jesús en la noche. El niño pecó por ladrón. Vuelve y repíteme. Un niño que vaya donde el vecino y le toma un juguete y se lo lleva, y Jesús viene en la noche, su segunda venida. El niño hay que quemarlo en la hoguera por ser ladrón. ¿Qué edad? 5 años. El niño no tiene ningún tipo de libre albedrío. Sí, nacemos con libre albedrío. Sí, nacemos, pero él no lo puede usar. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces, es decir que el niño niño tiene dominio es decir propio. que el niño no ha pecado. No tiene dominio propio. Pero es decir que el niño no... no... Pero tú lo estás llevando al plano, tú lo estás llevando a otro plano. Es para que nos lo explique. Entonces, es decir que el niño no ha pecado. Sí, pero tú lo estás llevando al plano de robo. ¿Me entiendes? Ok. El plano de la homosexualidad es distinto al robo. No. Isaías 40 dice que todos los pecados para Dios son del mismo color. Espérate, porque si no vamos por la Biblia, entonces no vamos a terminar. ¿Entiendes? No, pero te estoy diciendo por el aspecto de que tú me estás diciendo a mí que, por ejemplo, que el pecado es como una cosa de generación. Entonces, un niño de 5 años, es más, vamos a poner otro caso. Sí. Un niño con condiciones especiales que no sabe qué es bueno y qué es malo. Comete una beligerancia cualquiera. Un niño de 12 años con una condición especial. ¿Ha pecado? Lo puede usar el enemigo. ¿Pero ha pecado? Lo puede usar el enemigo si tiene ya cierta edad. No me has respondido. Sí. O sea, un niño con discapacidad. No sabe lo que es bueno y lo que Sí, es malo. ya- No hay sí, ya- discernimiento. Un niño con discapacidad no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Con discapacidad mental. Con discapacidades. Porque tú tienes que... Un niño con autismo. Tú tienes que especificar, porque si el niño tiene problemas psicológicos, No, psicológico tenemos todos. ¿me entiendes? Un niño con discapacidad, por ejemplo. Con discapacidad, un vamos niño a con poner autismo. que sea autismo, ¿me entiendes? Que haga las cosas sin conocimiento. Gracias, me la ¿Me dio entiendes? entonces. Sin conocimiento. El pecado tiene que tener Pero tú conocimiento lo que- de causa. pero, ok, tú lo quieres llevar, amado. No, porque el pecado tiene Al- que tener conocimiento de causa. Yo no puedo juzgar a una persona que no sabe que lo que está haciendo es un delito. No, tú lo quieres llevar al plano, me hablaste del niño, ¿verdad?
el niño, por lo menos, yo tengo 3 niños, ¿verdad? El niño mío tiene muchos juguetes y muchas cosas. Él me dice, papi, mira el vecino, está jugando y sea por cualquier causa, él trae el juguete del vecino, ¿verdad? Yo como veo el juguete, yo le mando a llevar el juguete. Imagínese usted que cuando llegue con el juguete, usted no lo vio y llega Jesús. Ok, pero ahí, ¿qué va a pasar con su hijo? Ahí es que te voy a entrar. Ahí es que te voy a pero entrar. ¿qué pasaría entonces? Sí, pero ahí es que te ¿Es voy a pecador entrar. o no es ¿Es pecador? pecador o no es pecador? Si él te da así. ¿Qué edad? 12. 12 años. O sea, a partir de los 12 años todos podemos ser pecadores. No, todos sabemos lo que hacemos. No todos sabemos lo que hacemos. ¿Entiendes? En Porque África hay tribus Ujú. que para reproducción tienen sexo con mujeres y por Pero tú me placer estás tienen hablan- sexo. Tú me estás hablando ya de cultura. Pero escuche, y por placer tienen sexo con hombres. No le ha llegado el evangelio. No saben que lo que están haciendo está mal. No saben ni siquiera tipificar eso, si es homosexualismo, si es bisexualidad. Entonces, si viene Jesús en la noche, esa tribu completa se va a quemar en la hoguera. Si no se arrepiente. Pero si no conocieron, si no ¿Y le cómo no predicaron, conocieron si el evangelio está siendo predicado por todo el mundo? ¿qué pruebas tiene usted Tú de mismo que ha te llegado a estás todo el mundo? contestando. No, ¿qué prueba tiene usted de que ha llegado a todo el mundo? Porque la Biblia reitera y dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y aún, Eso es un mandato. Aún donde menos tú crees, hay un cristiano. No, eso es un mandato y la misma Y Biblia... donde no ha llegado, ya hace rato que Dios No. está infiltrando Si estuviera- su pueblo si para estuviera llegar a ese llegando, lugar. Si estuviera llegando a todo el mundo, dice, id y predicar el evangelio a todo Ok. el mundo, tribu, lengua Yo y te voy a pueblo. hacer- yo te voy a hacer- Y cuando fuere predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ok, yo te hago una pregunta. Si ya se hubiese predicado a todo el mundo, tuviéramos todito ya. Yo te hago Jesucristo una, aquí. ok, te hago una pregunta yo. ¿Tú crees en Dios? Claro, si no estuviera teorizando ¿Tú de crees él. que Dios cambia el homosexual? En este caso es una decisión del homosexual. No. Tú no me has respondido. No, te respondí. ¿Tú No, crees no, que Dios no cambia el homosexual? cambia el homosexual? Dios no cambia el homosexual. ¿Sí o no? ¿Te dije que no? Entonces tú no crees en Dios. No, yo creo en Dios. Porque cuando tú no crees... Oye, porque la condición que tú me estás poniendo para no creer en Dios es que si Dios me quita la homosexualidad, No. Dios me hizo homosexual, Independientemente- yo nací homosexual, entonces, si Dios me quita el origen y la esencia de lo que soy, entonces Dios es un Dios injusto que me trajo al es mundo que tú no homosexual. tienes ningún origen. ¿Entiendes? No, o sea, Porque yo vengo, tu origen es varonil. No, yo vengo de la nada. Yo sigo siendo varón. Sí. Yo sigo siendo Pero varón. lo Yo que soy practica, varonil. no. Yo soy No, lo que yo practico es sexo con otro hombre. Eso no tiene que ver con la O masculinidad sea, ni con ser varón. bíblicamente, según la Biblia me dice... a La mí- Biblia tenía a los hombres en aquel entonces con mujeres con un harén. El hombre podía tener 5 O sea, o 6 Sodoma mujeres. y Gomorra. Una mujer no podía tener otro esposo, no podía ni siquiera serle infiel. Y si se le moría el cónyuge, tenía entonces que heredarle el hermano. Entonces, si nos vamos a la Biblia, el Antiguo Testamento, estamos hablando de un machismo imperante que no tiene que ver con este O contexto. sea, Sodoma y Gomorra fue una historia para ti. No es una historia. Sodoma y Gomorra, lo más grande que pasó en Sodoma y Gomorra fue que los mismos ángeles bajaron a cogerse a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué bajaron a ¿Por cogérselas? qué? Porque vieron bonita y le gustaron. No. Si te, ¿Por estás- qué? si te mete al texto y va al contexto, te das cuenta que cuando Job tenía los ángeles dentro... Cuando Lot. Ajá, perdón. Lot tenía los ángeles... Que por cierto, qué bueno que lo tocó. El segundo incesto de la Biblia. Las hijas de Lot lo emborracharon y lo violaron. Pero, óyeme, ¿Qué yo es quiero que te eso? entiendas, yo quiero que te entienda algo. Sin embargo, No fue a la que- mujer de no Lot fue la que Los convirtieron en sal Ángeles- porque miró para atrás. No fue que los ángeles vivieron con la De ahí viene la generación de los gigantes. sino porque ellos, el pueblo, quiso, ¿entiendes? Tener relaciones No, con ellos. el pueblo quiso tener relaciones con los dos enviados que llegaron Hijo, a avisar, excuse me please, que llegaron a avisarle Yes, a Lot yes. que había un problema y que Dios iba a destruir la ciudad. Y fueron a buscar a Lot y a sus hijas. Y los tigres, cuando lo habla ya, no es para que me entiendan. Los tigres, cuando vieron a todos los tigres bonitos, pimpeaditos, dijeron, hay que rompérselo. Entonces, ¿qué pasa? Esos ángeles se opusieron a eso y ellos mismos llevan el mensaje y dicen, no, aquí no se salva nada. Esto está jodido. Pero no solamente porque la cristiandad o la religiosidad, no voy a decir la cristiandad que es la madre, sino la religiosidad ha querido vender al sodomita solamente verlo desde el punto de vista de la homosexualidad. Ok. Ahí en Sodoma y Gomorra no solamente hubo homosexualismo, ahí hubo aberración de Aberración, todo de tipo. todo. Lo que dice Sí. la Biblia es la aberración de que hasta los ángeles
ángeles que comenzaban a ver para abajo. ¿Y ¡Wow! Mira la Yo la tengo hija del hombre. Tengo una pregunta, ¿Quién se pastor. salvó entonces Tengo una pregunta, en pastor. Sodoma? Porque si seguimos profundizando No se en salvó temas Lot bíblicos, y sus hijas, no terminamos. pero murió la esposa, que se convirtió en sal por mirar hacia atrás. Hay Espérate que- hay muchos temas ahí. Si entramos en temas bíblicos, no terminamos No, hoy. no Yo vamos quiero a- que sí, que tratemos de delimitar el tema evidentemente a lo que planteamos al inicio. Lo que pasa es que a nivel bíblico, ¿tú sabes qué sucede? Es bien complicado. Es bien complicado. Exactamente. Y tú sabes qué pasa. Hay una pequeña seducción de esa fantasía bíblica. No es de que- fantasía. cuando hablo de fantasía a nivel de historia, es decir, lo que cuenta la Biblia. Recordemos Lo que vivido. recordemos que la Biblia es un compendio Vivido. de libros escritos por hombres. Pero por vivencia. Pero, si me permite, escrito por hombres en distintos contextos. Cada libro de la Biblia, si tú lo analizas, si tú comienzas desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y te vas a Jueces, te vas a cada uno de ellos, te vas a encontrar que en cada contexto las cosas eran diferentes. Por esa razón es que cuando Jesús viene, Jesús dice, yo no vine a abolir, sino vine a cumplir. Jesús es que rompe con el estereotipo de decir, de señalar a la prostituta, de señalar por qué fue. Fue y se hospedó donde Zaqueo, permitió que la prostituta le lavara los pies, habló con le pidió agua a una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Incluso los grandes asesinatos del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la tierra prometida, la gran Canaán, estaba habitada. Y ellos tuvieron que matar todo lo que encontraron ahí para cogerlo. O sea, ese contexto del Antiguo Testamento era una cosa, el del Nuevo Testamento era otra. Y asimismo, según van pasando los siglos, los contextos cambian. Pero Y uno no se puede guiar por ese contexto antiguo. Ok, pero Porque si no tuviéramos en la ley de retroce- Levítico 11. según Jesús, o sea, ¿tú crees que ha cambiado algo? Ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Pero analiza bien. Después que llega el Hijo del Hombre, la promesa, que la gente dejó de matar un corderito para expiación de sus pecados, las cosas cambian. Recuerda quién es que hace que crucifiquen a Jesús. ¿Tú crees que Dios puede cambiar el ladrón? Claro que sí. El ladrón puede cambiar si decide, como mismo No, dice no, no, Jesús. no, espérate, espérate. Óyelo bien. Porque es que la Biblia lo dice, pastor. La Biblia dice, él dice, tú quieres seguirme, apártate de tu pecado y continúa tras de mí. Entonces, no es Dios que te cambia, es una decisión que tú tomas por seguirlo a Él. Pastor, cuando usted tomó la decisión de dejar de ser homosexual, quiero saber cómo lo hizo, si fue una decisión consciente o usted, desde que aceptó a Jesús en su corazón, inmediatamente eso desapareció de su mente, de su corazón, o fue un proceso. ¿Cómo se dio Amén, todo eso? amén. Gloria a Dios. Qué bueno que entraste ahí, Vladimir, porque si nos vamos a la Biblia, Sí, no vamos. muy interesante, pero tenemos que tratar Sí, de llegar al enfocarnos punto. otra vez. Luego seguimos hablando de estos temas. Yo sé Amén. que a ustedes les interesa también. Gloria a Dios. Bueno, cuando yo llego a saber, ya a tener conocimiento de lo que era mi vida, lo que estaba pasando en mi vida, yo simple y llanamente, al verme desechado por mi propia familia, ver la situación que me acorralaba, antes de yo darle cabida al homosexualismo, yo practicaba la brujería. La mayoría de brujos o la mayoría de homosexuales, toditos tienen que ver con lo que es la brujería, la santería, las mayorías. No, todo mi La marido mayoría. es cristiano. Sí, pero, o sea, no estoy diciendo, digo la mayoría, ¿me entiendes? Porque O sea, hay una relación, según usted, entre ser homosexual y hacer brujería o practicar hechicería. ¿Hay una relación entre todas estas cosas? sí, hay una Yo relación. no determinaría eso, porque te estoy echando un grupo de gente de No, enemigos. no, le pregunto, No, le no, no. pregunto al No, pastor. porque por ejemplo, eso tendría que ser como que estadísticamente hablando, probablemente hablando, pero yo soy homosexual y no o sea, soy en brujo. función de su Pero, experiencia. no, sí. no, déjame, porque también lo que está diciendo Juan Esteban. Juan Esteban. Por eso te dije, no todos, ¿verdad? Sí, pero usted dijo una gran mayoría. Una gran mayoría. Usted está hablando en función de su experiencia. Exactamente, en no función de tiene su nada de círculo. malo que usted diga en función de mi experiencia a la mayoría, pero en función de su experiencia. Amén. Mira, bueno, pues entonces vamos a rectificarnos, ¿verdad? Entonces, mira, por lo menos en mi función, que yo estuve en el homosexualismo. ¿Cuántos años duró de todo eso? Eso duró alrededor de 7 años. 7 años. ok. 7 años, porque cuando ya yo le abro lo que es el espacio al homosexualismo, ya yo comienzo aún consumiendo y vendiendo droga, yo comienzo a vestirme de mujer,
comienzo a ponerme pintalabio, pero esta conducta no fue por mi madre, tampoco fue porque yo me gustaba, sino porque yo fui primeramente golpeado y segundo, había una administración diabólica de parte del enemigo que me inducía a esto, ¿me entiendes? ¿Cómo te lo puedo explicar? No sabría explicarle a ustedes este tipo de tema espiritual porque no me van a entender. ¿Entiendes? No me van explicarlo a entender. nivel de psiquiátrico, pero psicológico. sí, no, porque una cosa es lo psiquiátrico, otra porque es lo espiritual. lo que pasa es que la gente le presta poca atención a la salud mental. Por así mismo como usted va al médico cuando le duele una uña, puede ir al médico cuando siente este tipo de cosas, por ejemplo. Porque puede ser una persona o sea, un psicólogo tratarlo e ir y profundizar en su psiquis y ayudarle a entender muchas cosas. ¿Cómo yo renuncié a todo esto? Bueno, cuando ya yo entro al camino del Señor, comienza mi vida a dar un giro. Algo tiene razón el siervo, es que tú sientes los ataques. Tú sientes los ataques. Al principio yo sentía los ataques. O sea, los impulsos. Yo sentía El los deseo. impulsos. Claro, yo sentía los impulsos. Pero esto fue menguando a través de lo que te dije. Si tú usas las armas, amén, para poder pelear, tú sales de esa maldición. Comencé a buscar a Dios, a orar más, a meterme más con el Señor, ayuno, oración, propósito. No es fácil. Óigame, hermano, no es fácil. Yo peleaba con el espíritu de droga, este demonio también de homosexualismo, y peleaba también con lo que era el rechazo de mi propia familia, de mi propia madre, porque mi mamá me odiaba desde que yo estaba pequeño. Me odiaba, no quería saber de mí. Mi propia madre, aún yo estando pequeño, me decía que no quería saber de mí. Y mi propia madre me metía a la cocaína. Yo con 13 años me metía a la cocaína. Toma, mete droga, a que te muera. ¿Entiendes? Entonces muchas veces no es que tú dices, yo quiero ser homosexual. O decir del punto, yo nací homosexual. No. Hay diferentes casos y diferentes escenarios en donde la persona, sea por atracción o sea porque nazca y en el entorno donde se mueve, aunque no haya homosexuales, siente cierta atracción por los hombres. Pero esa persona que nace homosexual. Esa persona dice, yo nací así. No, tú vienes trayendo algo que no tiene que ver nada con tu generación varonil, que es la seducción de ese espíritu diabólico, que es el que está aportando en tu vida. Vuelvo y repito, cuando yo renuncio a este espíritu, vinieron unos puertorriqueños, pastores, y cuando ellos oraron por mí, yo sentía que este demonio salía de mi vida, porque practicando la brujería en el satanismo, había un grupo de homosexuales en Haití, en donde todos se desnudaban, y mi cuerpo lo ponían en un pentágono, y en donde no eran ellos, donde se invocaban los demonios, y este demonio se manifestaba. Y cuando este demonio se manifestaba, el demonio me quitaba todo y vivía conmigo. O sea, a usted le montaban un demonio desde Haití. No, yo estaba en Haití, en donde le dicen Maizal. Ok. Allá. Él fue siendo adulto ya. Siendo adulto. Sí, porque Usted yo... a practicar mi mamá era bruja. O sea, Y mi hermano todavía. a practicar el vudú de Haití. Yo era satanista. Porque una cosa es tú practicar el vudú, porque la mayoría de personas que practican el vudú, la mayoría no tienen conocimiento. Ok. Porque verdaderamente... ¿Usted era satánico? O sea... Satanista. Satanista. Yo practicaba- ¿Cuáles eran las deidades que usted utilizaba? Las necesidades, nosotros nos proyectábamos más en los pactos, en derrumbar... Pero pactos, Satánico. ¿cómo se llamaban las deidades que usaban? Bueno, ¿Quiénes adoraban? ¿Directamente a Satán o...? sí, directamente. Directamente porque a Satán. Nosotros no teníamos ningún... O sea, en lo personal yo, porque... O sea, porque lo digo porque cuando aquí se conoce como brujo, porque es bueno catalogar eso y también como protector de la cultura que soy, cuando la gente habla de brujería piensa que es el sincretismo religioso que existe con la santería dominicana. Entonces quiero saber si era eso que utilizaba. No, santería es una.
¿Entiendes? Porque cualquiera ahora mismo dice, yo soy brujo, yo soy santero. Y o sea, usted no santero, invocaba a Filomena, no invocaba a yo no Papá invocaba Lemba. ni que a San Miguel, ni a fulano, ni esto, que Ah, el Señor ok. lo reprenda. Yo invocaba a Satanás. Y mi hermano invocaba a Satanás. Mi mamá le servía al mismo Satanás. Mi mamá hacía pactos generacionales. Mi mamá le hacía trabajo a personas de los Estados Unidos. Y yo veía con mis ojos que le decía, vete. Y la persona le traía todo. Y cuando ella le daba el día, esa persona venía o llamaba, se murió. Porque ella hacía trabajo para matar personas. Y todo esto fue por generación, cargando en mi vida. Y hasta en la vida de mi hermano hasta ahora, que todavía está en la brujería. Y para yo poder salir del homosexualismo y todo esto, no fue fácil. Yo lloraba, como dice el siervo. Yo lloraba. Y yo le pedí al Señor que me cambiara. Porque yo no quería esto. Y al yo recordarme de todas esas cosas y yo estando en la droga y estando en el alcohol, yo me sentía destrozado porque aún mis amigos me rechazaban, ¿sabes? Me rechazaban, me echaban a un lado y O sea, por eso yo ¿no digo, habrá sido ese el empuje para el cambio? Yo digo- ¿El rechazo de la gente? yo digo que no tiene nada que ver con que... Por eso yo digo que yo como pastor, yo amo el homosexual. Tengo muchos amigos homosexuales. Sí, no, pero yo le hago una pregunta, pastor, y ya esto de forma muy íntima. O sea, ¿no habrá sido ese rechazo del entorno, de la misma sociedad, a la homosexualidad suya, que lo llevó a ese gran arrepentimiento? A Cristo. Sí. Porque sentir tanto rechazo, sentir tanto el No. darte la espalda por una orientación o preferencia sexual que usted tenía, o sea, quizás eso lo lleva o lo empuja a buscar un cambio en sí para ser aceptado. No, yo sentí una necesidad en mi corazón. Sentí una necesidad en mi corazón independientemente de todo eso. ¿Por qué? Porque yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Yo estaba sentado, yo era químico de droga. Yo yo sé todavía preparar todo eso, pero que no lo hago. Y un día yo estaba sentado en una esquina y vino una persona y me dijo, ven para que me cuele una droga. Y yo cogía una segunda planta. Y en la segunda planta allí yo estaba colando de la droga. Y allí cuando él se fue me dejó un revólver. Y cuando él se fue, O sea, usted colaba anfetaminas, cocaína, la mandaba para crack, de crack, la mandaba para heroína y así por el estilo. ¿Entiendes? En ese tiempo, te estoy hablando de tiempo donde todavía no estaba el ESATI. ¿Entiendes? Ni te estaban mucho. Todavía era marihuana y cocaína. Ok. ¿Entiendes? Y heroína y crack. ¿Entiendes? Estoy dando mucho tiempo. Y allí, yo salí de allí con el revólver y yo oí una voz que me decía, Edwin, te amo. Yo creía que me estaba volviendo loco. Y me senté en la esquina y dije, si tú oyes una voz que me dice que me ama, pero si tú no me hablas ahora, yo me voy a dar un tiro. Y yo salí y me senté en la esquina. Y pasaron muchos cristianos y ninguno me hicieron caso. Y todo el mundo me rechazaba. Pero yo dije, no, yo me voy a quitar la vida. Y jalé el revólver y jalé el gatillo para atrás y lo puse en mi 100. Me consumí 2 gramos de cocaína que tenía en los bolsillos. En menos de 10 minutos me consumí uno y por ahí me consumí el otro. Lambí el plástico, lo boté. Cogí una botella de Cleren que tenía porque había comprado una botella. También me bebí un trago bien largo y todo ese químico fue en poco tiempo. Cuando ya tenía este químico encima de mí, ya mi mente iba decayendo y me iba dando un overdose, un battery. Y de repente, cuando ya yo veo que nadie me socorre, levanto el revólver y cuando me voy a dar el tiro, de repente veo unos piecitos de una señora que viene caminando. Y ella me pone la mano en la frente y me dice, Edwin, es que tú no entiendes que Cristo te ama. Cristo te ama. Y ahí yo abrí mis ojos. ¿Qué pasó? No sé. Pero sí abrí mis ojos. Y cuando abrí mis ojos comencé a hablar lengua angélica. Y ella comenzó a danzar. Y puso la mano en mi frente. Y salí corriendo. Y cuando salí corriendo oí una voz que me dijo, pastor evangelista para las naciones. Yo tuve un encuentro personal con el Señor. Yo no salí a buscar a Dios. Dios me salió al encuentro a mí. Que esa es la diferencia cuando Dios tiene propósito con una persona. Muchas veces nosotros, aún estando en el homosexualismo, decimos, bueno, yo me siento bien así, o yo estoy bien así. Llega un tiempo en que el encuentro no lo buscas tú,
sino Dios te sale al encuentro. Llega un tiempo, como dice el pastor Julio César Santana, que llegó un tiempo de que ya él se sentía totalmente desbaratado, abatido. Amén. Pero, ¿qué pasa? Dios le salió al encuentro a este hombre, así como me salió a mí. Y hoy en día es un pastor y tiene instituciones donde se trabaja con la persona. El homosexualismo, yo siempre lo he dicho, el homosexualismo no se trata de que aquel me diga a mí, yo nací así, o de que venga por generaciones de demonio. Se trata de que el hombre y la mujer tengan decisiones. Pero usted dijo en principio que es por generaciones de demonios. Sí, pero eso te lo estoy diciendo. Entonces, ahora me está diciendo que se trata de decisión. Vuelvo y reitero. No depende de que sean generaciones de demonios. Entonces, en principio usted dijo que dependen de dos factores, de la generación de demonios y depende también de los abusos. Entonces ahora me dice que no depende de la generación de demonios. Déjame explicarte para que entienda mejor. Los demonios vienen por generaciones. Exacto. Espíritus y fuerzas demoníacas. Exacto. Pero en la parte personal mía. Entonces es una decisión personal. En la parte personal mía. Es como yo digo, que es que tú decides si dejar y suprimir tu homosexualidad para seguir a Cristo, que es lo que yo te digo, o sea, pongo como tesis de que tú puedes ser homosexual y dejar de decidir no ser homosexual. Decidir pero tú, o sea, puede decidir no practicar la homosexualidad, pero no dejas de ser homosexual. Dejar de ser homosexual. Dejar de ser, no lo creo. Yo creo que tú te puedes apartar de la práctica. Es como que tú apartes a un animal carnívoro de comer carne y comienza a comer vegetales. Y decida, por ejemplo, animal, si tuviera raciocinio, a comer solamente vegetales. Entonces, por ejemplo, usted dice en principio, es una generación de demonios, también viene por otro factor que es el abuso y demás familiares. Y después, entonces, al rato me cambia y me dice que es un asunto de decisión. No, tú no me malinterpretas. Que es un asunto de decisión. Y yo le he dicho desde el principio que yo creo en Dios y creo que sí, que una persona puede decidir apartarse de la práctica homosexual para continuar una vida heterosexual. Te estoy hablando de decisión personal. Pero eso es lo que yo estoy desde el principio sentenciando. La situación es que tú vienes de vienes generaciones de demonios. O sea, por ejemplo, yo tengo una generación de demonios encima de mí que me hacen ser homosexual. Y esa misma, hay espíritu. Hay espíritu que tú le has dado cabida. O sea, entonces yo le di cabida a un espíritu desde que tengo conocimiento de causa de mi vida. O sea, de que yo nací, comencé a mirar gente. O sea, ese espíritu te visitó. Desde pequeño, un espíritu a mí me visitó. Te visitó. Y me convirtió en homosexual. No, tú le diste cabida. ¿Cómo le dio cabida a un niño? ¿Cómo entra, pastor? ¿Cómo entra Exacto. en un niño? En un niño sin conocimiento de causa. La seducción. ¿Cómo entra? La seducción. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo entra? En tu caso, porque no te voy a hablar de tu caso como si yo fuera tú. No. Sí yo expliqué mi situación. O sea, yo le expliqué. O sea, yo soy homosexual desde que nací. Sí. ¿Por qué eres homosexual? Porque tú no me vas a decir a mí que tú eres homosexual desde que tú naciste. Si tú, a la edad de los 4, 3, 5 años, tú no sabías ni en qué mundo estabas todavía. ¿Verdad que sí? Pues entonces eso sustenta lo que yo le dije ahorita, que un niño de 5 años no puede ser pecador. Espérate, escúchame. Pero cuando tú comienzas a adquirir conocimiento, tú comienzas a darle potestad a eso, porque tú mismo dices que te gustaban. Te gustaban los hombres. Pero entonces usted sustenta lo que yo he dicho siempre. El pecado es con conocimiento de causa. Usted acaba de decir, cuando usted comienza a adquirir conocimiento, pero tú conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí. La religión es el opio de los pueblos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? El conocimiento. ¿Y quién es la verdad? No. Eso es una prédica cristiana. El conocimiento, conocer de dónde vengo, a dónde voy, qué es cada cosa. ¿Quién te creó? Conceptualizar. ¿Por quién te creó? Bueno, yo creo en la creación. Yo creo en la creación. ¿Y tú naciste por un mono? No. Yo no he dicho en ningún momento, escúchese, pastor, en ningún momento he dicho de la teoría evolutiva. No. Él dijo que él cree en la creación. Yo creo en la creación. Yo estoy en la teoría creacionista. ¿Quién te creó? Dios. Pero lo que pasa es que ¿tú crees que Dios tiene poder para cambiar? Dios tiene poder. ¿Y por qué no puede cambiar el homosexual? ¿Y por qué entonces Dios permitió que Adán y Eva pecaran conociendo? Dios no lo permitió. Claro que Dios sí, no lo permitió. porque omnipotente, omnipresente. No. Ellos con su libre albedrío, Dios le da libre albedrío
Pues al hombre. gracias, me sigue dando la razón. Para Tengo el que tú libre albedrío de decidas. decidir a quién sigo. Sí, Bueno, Esteban, ¿tú consideras ser homosexual como un pecado? Tú personalmente, independientemente de lo que diga el pastor, lo que diga la Biblia, lo que yo diga la personalmente gente. Tú. no lo creo. Yo personalmente no creo en que sea un pecado. Yo lo digo, creo en Dios, mas no sigo ningún dogma cristiano, porque el dogma cristiano es segregador, es ajusticiador, porque incluso analizas bien, o sea, el dogma cristiano sataniza más a la homosexualidad que a una persona que haya matado. Y todos los pecados para Dios son iguales. Sí. Yo estoy en pecado, por ejemplo, para los cristianos, para los que creen en ese dogma. Yo estoy en pecado. Sin embargo, yo tengo una pareja estable. Yo no soy infiel. Yo no hago nada de eso. Yo hago el bien, doy la mano, soy caritativo. Entonces, cuando tú ves los sociópatas, cuando tú ves aquel que transgrede muchísimas cosas, entonces para mí, el que exista una balanza, que a pesar de que Dios dice no juzguéis a nadie, y antes de mirar la paja del ojo ajeno, mira el tronco que crece en la tuya. Sí, pero no estamos hablando mira, de juzgar. Porque estamos No. viendo Lo que los pasa puntos. lo que pasa es que no poniendo el nombre de juzgar, pero el solo hecho de comenzar a decir es una generación de demonios, es un asunto de decisión, eso ya tú estás señalando. ¿A quién? Ya tú estás señalando a la persona. No, y recuerda. es que no hay una persona específica. Entonces, ¿a quién tú señalas? ¿A los demonios? Mira, los espíritus, dice la palabra que hueste celeste, ¿verdad? Andan en los aires, ¿verdad? Principados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, como hombre, ya con conocimiento, o como niño Pues de sí, conocimiento, pero oye, si me sigue dando la razón, con conocimiento. o sea, Entonces, pero el tú mismo pecado dijiste, pero- es con conocimiento pero de causa. óyeme, tú mismo si un dijiste. niño de 5 años, le pongo el ejemplo, jugando, tirando piedra, pasa un abuelito y le da una pedra en la cabeza, que eso se vio aquí en República Dominicana hace muchos años, y lo mata, y viene Jesús en la noche, el niño va al infierno. vuelve y repíteme. Si un niño de 5 años jugando así en la calle, tirando piedrita, sanamente, pasa a alguien y le da una pedrada en la cabeza y lo mata, y Jesús viene en la noche, va al infierno el niño. Es que no puede ir al infierno porque él no tuvo ningún tipo de acción diabólica con la No persona. tuvo conocimiento de Ni causa. intención. Entonces, me da la razón, pastor, el pecado es con O sea, conocimiento de causa. No. Tú no naciste gay. Lo que pasa es... No, lo que pasa es que usted quiere justificar el nacer. Le sigo insistiendo, el pecado es con conocimiento de causa. Si usted mata a una persona y no sabe que eso está mal, no tiene conocimiento de causa. Le puse el ejemplo, un niño de 5 años tirando piedra pero mata tú a una persona. reconoces, tú mismo dijiste que tú reconoces de que te atraían los hombres. Pero le explico. Desde Lo que pequeño. pasa es que usted quiere tipificar el homosexualismo como el pecado más fuerte. Yo le puse un pecado más fuerte todavía. Yo le puse un niño que mate a una persona sin conocimiento de No, pero es causa. que ese escenario no tiene que ver Pastor. nada. Ahora, le pongo un ejemplo. Un niño de 5 años comienza a tener, a auscultarse, que eso es normal que los niños lo hagan, entre 5 y 6 años, comienza a tener roces sexuales con otro niño de su mismo sexo, y viene Jesús en la noche. ¿El niño va al infierno? Mira, el homosexualismo... No, pero contésteme la pregunta. Sí, te lo voy a decir. Respóndame, ¿va al infierno sí o no? No puede ir al infierno. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Gracias. ¿Verdad? Porque no tiene conocimiento Pastor, de causa. Pero una óyeme, pregunta, pero pastor, óyeme, para que me abunde pero ahí, óyeme. pero cójame esta preguntita, espérese, Lo que que no, pasa es que no me puedo ir sin hacérsela. esa seducción del asunto Pero- de la efervescencia cristiana nos ciega, No, a la no. razón. Pero Y déjame le voy a hablarte. explicar algo, nos ciega a la razón. Y Dios, Jesús, Es que tú estás hablando que si no tiene conocimiento. Pero si no tiene conocimiento de causa, ¿usted sabe cuál es la causa? Sí. ¿Cuál es la causa? Si yo le digo que 2 niños de 6 años comienzan a rozarse. No, tú dijiste de 5. De 5, vamos a poner. Es más de 6. 2 niños No, de 6 no, de años. 6, no, de 5. Vamos a ponerlo de 6. De 6 años comienzan a rozarse penecito con penecito. Y llega Jesús en la noche. Van al infierno los niños. Pero que tú estás comparando. Pero dígame sí o no. Espérate, Es un escúchame, pecado. Porque no lo vamos a traer, vamos a traerlo al hábito del conocimiento. Mejor ¿Entiendes? todavía. Del conocimiento. Esa es mi área, Porque
en el caso tuyo... No, en mi caso no, yo te pongo un ejemplo. Olvídese de mí. Ok. 2 niños de 6 años están rozando No, pene de con 5 pene. me dijiste Póngalo de tú. 5, como usted quiera. Mira, pene te con voy a pene. hablar, porque si nos metemos a la Biblia, entonces no vamos a terminar. No, pero entonces quiero es que, entrar, no es que, quiero es que usted, entrar. usted me está hablando No, de pero pecado. dígale su opinión. Pero ¿Sí mira, o no? ¿Pecado pero o no mira. ¿Pecado o no pecado? Siempre y cuando la persona tenga conocimiento es pecado. Entonces, ¿Entiendes? el pecado es por conocimiento de causa. Sí, pero que tú me estás hablando, óyeme, tú me estás hablando de que... tú Pastor, se me está naciste- enredando. No, tú dices que tú naciste homosexual. Pero no, olvídese de que yo soy homosexual. Yo fui heterosexual hasta los 22 años, aparentemente. Usted está hablando con ese heterosexual. Yo le puse un ejemplo claro. Y usted me acaba de decir que si 2 niños de 5 años rozan pene con pene, llega Jesús en la noche, los 2 son pecadores. ¿Tienen ellos dominio? Pero le explico. Que si tienen dominio. ¿Tienen dominio de sus acciones? ¿Por qué? Son cognitivamente dominados por sus ¿Pero por acciones. Porque son un Es ente que son propio. niños. Son Pero- niños, no Pero tienen tienen 5 o 6 años, no saben lo que están haciendo No, todavía. no. Entonces, ¿qué Dale, significa mira. eso? ¿Qué No hay significa pecado, eso? no hay pecado. No hay pecado. No hay conocimiento Porque de no hay causa. No hay No pecado. hay conocimiento Porque de no hay causa. conocimiento de qué. De causa. Sí, de causa, pero Entonces, tú no el puedes ligar. pecado, no, es que tengo que mezclarlo, porque entonces No, por eso es que no, hay todos esos errores porque por tú ahí. quieres justificar. No estoy justificándome, yo me voy para el infierno y me pudro feliz. Pastor, ¿cree pero usted que Juan la verdad Esteban, es así. ¿Cree usted que Juan Esteban está poseído por un demonio? Ay, Jehová, Padre No, yo amado. pregunto. Gloria a tu nombre. No, mira. Juan Esteban Ujú. es una tremenda persona. Amén. Y yo creo Pero diga que si estoy poseído. yo creo que lo que él está siendo perseguido. Ok. ¿Perseguido por quién? Por los espíritus. Por los que han espíritus. tomado posesión de su cuerpo. O sea, entonces o me persiguen o me poseen. No, te persiguen y tú le das cabida a la posesión. Yo no le he dado cabida a nada en mi vida. A nada extraño en Pero mi vida. tú tienes un Tengo, poco extraño. tengo formación cristiana. Leí la Biblia 2 veces y media y analizada. Ah, la pues- Biblia la leí pues, con los testigos de Jehová, tú estás igual la que Nueva mía. Valera, Este es un la tema- segunda, la Thompson, y la última, la Sagradas Escrituras, estás igual que- analizada con los testigos de Tú Jehová. estás igual que Mía Cepeda, que dobla la Biblia a conforme a como lo que él cree. Para nada. Yo no la doblo. Yo incluso digo e insisto, mi orientación sexual no cabe en el modo de familia que tiene la Biblia ahí predicada. Ahora sí, lo que yo voy a decir es que en ese opio de la religiosidad se enganchan y en ese afán, en esa efervescencia que es muy bonita, se engaña y se dicen muchas cosas que no tienen que ver con la Biblia. Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Corintios. Entonces, en este caso, Primera de Juan 4:8, ese es el Y versículo que Corintios pueden 13 buscar. también. En ese verso lo dice todo. Incluso, como mismo Jesús anduvo en la tierra, lo dice todo. Lo que pasa es que las religiones, los dogmas, no va a basar Pero en que las tú lo estás religiones. llevando a lo personal. No, lo personal no, para nada, todo lo contrario. Porque tú Si yo me dices- fuera a lo personal, pastor, eso fuera otra cosa. Los dogmas religiosos, los dogmas, esas doctrinas que cada iglesia tiene, es que crea la desunión en el ser humano. Y te doy la razón. Si tú pones ahora mismo los adventistas del séptimo día, los adventistas de que sé yo quién, los bautistas, los que sé yo cuánto, los evangélicos, protestantes, los que sé yo qué, los que sé yo cuánto, cada uno tiene un dogma distinto. Ok, y se independientemente, ¿tú expresan crees de que forma Cristo distinta. cambia el homosexual? Yo creo en Cristo. Pero tú crees que lo cambia. Sí, ¿Eh? eso depende del homosexual. Bueno, este tema tiene mucha tela Mire, por donde cortar, ¿eh? mire, eso depende del homosexual. Porque yo soy el ejemplo. O sea, que hay homosexuales que son Superman. Superman no, yo soy el ejemplo. ¿Por qué entonces no me cambia a mí? Porque tú no has querido. No. Que yo no he querido. No. Mire, desde los 9 años, un niño relajado, insultado por ser amanerado, llega a los pies de Jesús y busca de Dios, se hace un hombre, adopta la conducta heterosexual. Y usted me dice a mí que yo no quise. ¿Y por qué el ladrón que estaba en la cruz cambió? ¿Usted sabe por qué? Porque en ese momento él decidió cambiar. ¿Y tú sabes qué fue lo que hizo? Ya, Pero, no hay que- escúchame, pero que yo- den, da. pero no. Pero den. No, Pero- que yo he dicho. Escúchame. Que, no. Que yo he dicho. Decisión. Pero que él le Usted- acaba de decir ahora mismo. Pero. Porque él desde decidió el que principio- Vladimir. Permiso. Desde el principio he dicho. Él habló- es decisión tuya. El no practicarlo, él ha Pero sido muy tú mismo específico. te estás contestando. Lo que pasa es que hay una decisión propia. diferencia, Es que tú no has pastor. No, querido. es que usted Yo ha creo dicho que hay una Jesús te diferencia. cambia. No, tú decides hacerlo.
Tú puedes llegar, por ejemplo, vamos a ponerte, yo siento mi asunto de adoración y me gusta la cristiandad y demás, y canto de vez en cuando con mis amigos ¿Tú de la crees que, iglesia. yo te hice la pregunta, ¿tú crees que Dios... Pero vamos a ser más ¿Verdad? específicos. La pregunta debería ser, en el caso de Juan Esteban, porque él ha dicho, tú puedes tomar la decisión de apartarte de eso Y seguir a Jesús. y no practicarlo. Sin embargo, ha dicho, eso no quita de que el impulso seguirá presente. O sea, la pregunta debería ser, ¿piensas tú, Juan Esteban, que Dios puede quitarte ese deseo de estar con una persona de tu mismo sexo? Esa es la pregunta. No. Entonces, él respondió. No, Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Puede Dios quitar eso? Sí, claro que sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede Dios quitar eso? Y yo te doy un ejemplo de por qué Dios no puede quitarlo. El mismo Jesús dice, apártate de tu pecado y sígueme. Le da la potestad al pecador de que se aparte. O sea, el amor de Dios es para todos. Está ahí. Él te dice, ahora, ¿tú quieres estar conmigo? Apártate, o sea, te da la decisión como se la dio a Adán y a Eva cuando le dio el libre albedrío. Entonces, lo que yo estoy diciendo desde el principio, todo depende de la decisión del pecador. El pecador decide si suprimir, apartarse del pecado. Ni siquiera dice crearte de nuevo, no. Apartarte Pero en del este pecado. caso- Incluso, Sobre la base de lo que dice Juan So- Esteban, usted está suprimiendo sus deseos. No, mira, en este caso se no, trata... porque por ejemplo puede pasar, No, no. puede pasar. Yo te voy a decir algo a ti. Para mí el pastor debió de, ahora en esta condición, por ejemplo, puede ir al psicólogo y al psiquiatra, porque posiblemente el pastor pudo haber estado en una confusión. Pudo haber no sido homosexual y creer Creer era que sí. homosexual. Pero hay personas que sí, por ejemplo en mi caso, yo soy homosexual y yo estuve siendo cristiano por muchísimos años y aparentando ser heterosexual siendo homosexual. Yo sí estaba confundido al contrario. Pero el pastor también en ese momento estaba también con mujeres. Usted no solamente estaba con hombres. Claro. O sea, lo mismo que ahí pasaste sí puede tú. existir una confusión. Cuando viene a ver, el pastor todo el tiempo fue heterosexual y pensaba que era... No. Yo creo que lo que yo voy a decir No, ahora en eso es sí que estamos no de fui- acuerdo, pastor. Y es que lamentablemente lo que sí tenemos es mucho odio. La gente discrimina, la gente maltrata, la Bastante. gente ofende a los homosexuales, Sí, hombres y sí. mujeres. Y eso sí no debe ser. Yo creo que tanto usted como cristiano, como pastor, entiende que eso no debe suceder. Que usted ha Amén. dicho desde el principio que usted ama, usted quiere, usted respeta a los homosexuales. Yo quiero que usted lo repita, porque hay mucho odio allá afuera. Y lo que nosotros sí queremos evitar y tratar de que la gente entienda es que eso no. Tú puedes o no estar de acuerdo, pero eso no justifica que tú violentes, que tú ofendas, que tú te la pases criticando, dañando, ofendiendo, matando, Sí. ¿ok? Matando. Amén. Eso no debe suceder. Amén. Independientemente de cuál sea tu posición. Hemos querido hablar de este tema con dos posiciones diferentes, no solo basado en teoría, sino en vivencias. Y por Así eso he es. permitido que cada quien se exprese y hable, porque la idea es que el que está del otro lado escuche, se identifique quizás con una u otra posición, y si no, pues que plantee la suya en los comentarios, pero desde la base del respeto. Claro que sí. Y Así quiero es. cerrar este debate dejando claro de que no está bien nada de lo que he dicho. Cero violencia, cero maltrato, cero muertes. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que entienda. Y cada persona en función de lo que cree en su corazón y lo que entiende que es conveniente, que es correcto, pues debe proceder. Al final, Dios se encargará de poner todo en su lugar. pienso Amén, así es. Y yo digo algo, mira, como pastor siempre lo he dicho, cada quien tiene libre albedrío, amén. Y vuelvo y te repito, yo conocí al siervo aquí, a Juan Esteban. Juan Esteban, conocí a Juan Esteban, y para mí en lo personal, porque vi su entrevista, es una bella persona. Mi esposa le cayó muy bien, amén, y lloramos con la entrevista de él, amén, porque hay parte de la que él habla que yo me identifiqué, porque fue parte de mi proceso. Y vuelvo y repito, y yo quiero que los que están aquí en la plataforma, viéndonos por este canal, o por esta plataforma, entiendan de que esto no se trata de que si yo soy pastor, yo use la palabra para golpear el homosexualismo, amén, sino que se trata es de que yo soy pastor, pero como asimismo estuvo hablando mi colega, de que hay ciertas diversidades en que yo soy católico, que yo soy esto y que yo soy el otro. Y en cuanto al tema del homosexualismo, es que yo como pastor, yo amo al homosexual.
yo le abro la puerta al homosexual. Incluso tengo personas que han sido homosexual, pero en el punto bíblico, yo puedo debatir el punto bíblico. Ahora, cada quien tiene un libre albedrío que decide qué hacer con su vida, pero por eso no significa que si aquel decide seguir el homosexualismo, yo lo voy a menospreciar. No, es al contrario, yo lo amo y lo quiero, lo respeto, comparto con él, lo abrazo y si me necesita, le sirvo. Pero lamentablemente, y esto lo voy a decir responsablemente yo, hay muchos que usan el evangelio para querer golpear el homosexualismo. Y esto no se trata de que tú golpees el homosexualismo. Eso se trata de que aún tú sepas que la Biblia condena el homosexualismo, pero usted tiene que respetar cada punto de vista de las otras personas. Amén. Yo creo que el mejor mensaje es que nos amemos unos a otros, independientemente de lo que la persona crea, pero lo principal es tener el amor de Dios en nuestra vida. Porque al final, usted como cristiano, si usted no tiene amor en su corazón y ama al prójimo, usted lamentablemente está de balde en el evangelio. Y si usted no es cristiano, si usted no practica el amor de Cristo en su vida, también llega al mismo ángulo de nunca tener un encuentro con Dios y también su vida corre peligro. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted está afuera, no va a poder tener ningún tipo de reacción en la parte sentimental, aún en su vida y en su familia. Amén. Así que... Esteban. Haga bien y no mire a quién. Simple y llanamente, o sea, de verdad, yo creo que en la vida no se puede andar haciendo daño, es una. Uh-huh. Y yo creo que el daño más grande que podemos hacer es la falta de conocimiento al respecto de muchas cosas, no solamente de la homosexualidad, sino de muchas otras cosas que han provocado que en el mundo existan muchísimas equivocaciones, muchísimas tragedias. Las grandes guerras en el mundo se han librado por la religiosidad. Y eso nos da a todos nosotros un punto de que al final de cuentas los seres humanos quieren verse los unos por encima de los otros. Y todos, absolutamente todos, somos iguales. No importa las diferencias filosóficas ni mucho menos religiosas. Así es. Amén, así es. Dios es un Dios de amor y usted lo que tiene que tratar es de siempre tener una conexión directa con Él, independientemente de las religiones. Independientemente de eso, ¿ok? Usted tiene que tratar de conectar directamente con Él, hablar con Él directamente. Él, si tiene que cambiar algo en ti, lo hará. Si no, no lo hará. Pero yo siento que esto de estar criticando, cuestionando, maltratando, denigrando, tratando como de hacer sentir menos a los demás porque tienen una orientación o una preferencia diferente, eso no está bien. El único que puede juzgarnos, y lo hará cuando tenga que hacerlo, es Dios. Por lo tanto, a ti ni a mí nos toca hacer eso. Amén, ¿okay? así es. No nos toca. Hemos querido hablar de este tema precisamente por eso. Hemos entrevistado en este canal a muchos jóvenes que han estado pasando por situaciones difíciles debido a su preferencia, a su orientación sexual. La gente los cuestiona, los maltrata. Muchos han sido víctimas de violencia, de abusos. Otros no. Sencillamente han decidido hacer lo que están haciendo y otros sienten que han nacido de esa manera. Debemos respetar lo que piensa cada quien, amén, independientemente, repito, de que tú y yo estemos o no de acuerdo. Así yo pienso que el respeto es la base del amor. Así es. También. Y tenemos que dejarle a Dios hacer lo que le toca hacer a Él y nosotros sencillamente tratar de pasar por este mundo sin maltratar ni dañar a nadie. Gracias de verdad, Pastor. Gracias, amén, Juan Esteban, por este diálogo, por este conversatorio, por este debate. Y yo quiero leer en la caja de comentarios lo que piensas tú. Nosotros nos veremos en un próximo video. Bye bye.